Y yo sostengo que con Salinas en el 88 surge el PRIAN. Ya conocen ustedes la historia. Se van juntos en todo. Aprueban el FOBAPROA juntos. El presidente López Obrador le apuesta a rescatar a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos. Estas dos empresas públicas que fueron en el periodo neoliberal, denominado así, y que ahorita, de hecho, el presidente lo va a explicar muy bien. En la mañanera habló sobre este tema. Pues ahora el presidente pretende rescatar estas dos empresas del gobierno, del pueblo, y esto lo quiere hacer a través de una reforma constitucional que es la reforma eléctrica, la cual muchos hemos escuchado en las noticias, pero no sabemos realmente qué implica. Hay distintas personas que son parte de la oposición, de la cual hablan de la reforma eléctrica de la Cuarta Transformación como un regreso a la estatización, así lo define Denise Dresser, la vuelta a la monopolización, el rechazo a la innovación, la mirada regresiva que no reconoce retos energéticos del mundo y del país. Gana AMLO y Bartlett, pero pierden los consumidores, dice Denise Dresser. Lo que el presidente propone con esta reforma eléctrica es cosas que vayan a beneficiar al pueblo, ¿no? Una de ellas es no más gasolinazos, no más tarifazos de energía eléctrica, inclusive la reducción de los costos de la energía eléctrica. Y bueno, la oposición ha estado muy llamativa con todo este tema. Enrique de la Madrid dice: de ser aprobada la reforma eléctrica, pondría en riesgo la competitividad del país, la llegada de inversiones y la generación de empleos decentes y bien pagados y el medio ambiente. Y así se las gastan. Por ejemplo, dice: si el PRI decide traicionar a su país y cerrar filas con Morena, si tira en línea a su grupo parlamentario para aprobar la contrarreforma eléctrica del presidente, con 16 diputados conscientes que rompan esa línea, será suficiente para frenar la traición. Dicen que va a haber menos inversión, menos empleos, eventualmente habrá endeudamiento de la empresa. Javier Lozano sale a decir que lo que plantea el presidente es ignorancia, lleno de prejuicios, acomplejado, trasnochado, fuera de su tiempo, enemigo de las energías limpias y de la inversión privada, estatista, abusivo, violador de acuerdos internacionales. Y ya no le quiero dar más protagonismo a todos estos personajes que, por ejemplo, Rementería. Ya se acordarán que este señor fue el que trajo a Vox aquí a México. Respecto a su iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica, que hoy mandó al Congreso y que tiene como objeto eliminar los órganos reguladores para darle todo el poder a Manuel Bartlett, le comento, de aquí del Senado no va a pasar. Y bueno, ¿qué es la reforma eléctrica? Déjame aquí en los comentarios si tú sabes más al respecto que pueda nutrir esta información, porque este es un tema muy importante el cual el presidente López Obrador habló hoy. Y, por ejemplo, ya todos están marcando su línea. Como dice él, hay que tomar posturas. Y en el caso, por ejemplo, de Margarita Zavala, dice que nunca va a votar por esa reforma, que va a votar en contra. Pero, ¿de qué trata esta reforma? ¿Por qué la oposición la utiliza como una forma de decir que esto va a perjudicar al pueblo? El PRI va por parlamento abierto para analizar la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Miren, quiero que escuchemos la visión del presidente López Obrador cuando le cuestionan acerca de esta reforma eléctrica hoy en la conferencia de prensa matutina. Pero antes de que escuchemos esa importante mención y por qué explica que tiene que ver la reforma eléctrica con la reforma energética de Peña Nieto, en el 88 con Gortari, la creación del PRI y del PAN en conjunto. Esto es lo que lo va a explicar el presidente. Pero antes de agarrar ese tema, quiero contarte algo muy importante que acabo de descubrir. Hay un caso sin precedentes en México, pues el gobierno mexicano ha pedido perdón públicamente a Arturo Medina Vela, el joven con discapacidad psicosocial e intelectual que pasó 4 años privado de libertad sin pruebas sólidas en su contra. Este caso llamó mucho la atención porque este joven permaneció en cárcel por 4 años y en un acto histórico
Alejandro Encinas, el encargado de los derechos humanos, pues con la petición del presidente le dieron la libertad y sobre todo el perdón público, donde Arturo Medina Vela, el joven con discapacidad social e intelectual que pasó 4 años privado de libertad sin pruebas sólidas en su contra, es cuando el Estado reconoce haber violado los derechos de ese joven y el juez declaró inimputable una figura jurídica aplicada a personas con discapacidad que bajo el pretexto de proporcionar un tratamiento terapéutico en la práctica niega el derecho a elegir una defensa, declararse inocente o impugnar los cargos de los que se le acusa en este caso a este joven. ¿Cuál es la historia? 14 de septiembre del 2011, Medina Vela, que entonces tenía 21 años, fue arrestado por la policía de la colonia Morelos en Ciudad de México, acusado de haber robado un vehículo. Pero es importante decir que no se encontraron las pruebas suficientes para encarcelarlo 4 años y después de investigaciones fue liberado y el Estado pidió perdón. Amigos, antes de que escuchemos al presidente de México, quiero agradecerte que te quedes hasta el final del video y que sobre todo nos apoyes a llegar al 1,000,000 de suscriptores. Solamente danos un me gusta y deja aquí tu comentario respecto a lo que hemos platicado durante el video. Así que escuchemos al presidente. Si estamos porque se conserven como empresas públicas Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, o queremos desaparecerlas, como se ha intentado sobre el periodo, en todo lo que fue el periodo neoliberal, para que el mercado de las gasolinas, de la energía eléctrica, quede en manos de particulares, de empresas, sobre todo extranjeras. Es una definición. Entonces, nosotros consideramos que lo que más le conviene al país es que se conserven estas 2 empresas para garantizar que no haya aumentos de impuestos, que no haya aumentos en el cobro de energéticos, que no aumente el precio de las gasolinas, que se acabe lo que imperó durante mucho tiempo, los llamados gasolinazos, que no siga aumentando el precio de la luz como era antes. Entonces, nosotros pensamos que lo que más conviene es fortalecer a Pemex, fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, desde luego limpiando a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad de corrupción, pero no dándole el mismo trato y a veces hasta ninguneando a Pemex y a la Comisión Federal para darle mayor oportunidad en el mercado a empresas como Shell, empresas extranjeras, o Iberdrola, empresa española, que se introdujo durante el periodo neoliberal y empezó a monopolizar todo lo relacionado con la producción de la energía eléctrica. Entonces, son 2 posturas. Si el PRI decide continuar apoyando la privatización, como lo hicieron desde el gobierno de Salinas, porque ahí se toma la decisión de apostar a poner los bienes del pueblo y de la nación al mercado, a llevar a cabo la transferencia de empresas públicas, convertirlas en empresas privadas, por eso es privatizar. Con Salinas se dio la alianza entre el PRI y el PAN. Acuérdense, el PAN respaldó el proyecto de Salinas de privatizar bancos, empresas públicas, y avanzaron en la privatización de Pemex y de la industria eléctrica. Y ya se fueron juntos. Para los jóvenes es importante que sepan que el PRI se fundó en 1929. Después de la Revolución habían muchos partidos regionales y Plutarco Elías Calles los une y se constituye un partido, el Partido Nacional Revolucionario, PNR, partido único. Solo se había creado 10 años antes el Partido Comunista,
1919. Y el antecedente del PRI, el PNR, en 1929. Luego el PRI, o el PNR de entonces, se transforma en Partido de la Revolución Mexicana, 1938, cuando era presidente Lázaro Cárdenas del Río. 1938, porque tiene que ver mucho el tiempo, política es tiempo. Ese año es el año de la expropiación petrolera. Al año siguiente, 1939, se funda el PAN. ¿Por qué? Un año después de la expropiación petrolera. Porque a los conservadores entonces no les gustó la política popular y patriótica del general Cárdenas y fundaron el Partido de Acción Nacional. El Partido de la Revolución Mexicana se convierte en PRI en 1946 y desde entonces se conoce como PRI. Sin embargo, con Salinas y con la nueva política neoliberal orientada a privatizar, a transferir bienes públicos de la nación a particulares, porque eso es el neoliberalismo, que es en esencia neoporfirismo, porque fue la misma política que se aplicó durante el periodo porfirista. Acuérdense que Porfirio Díaz entregó el petróleo a empresas extranjeras. Porfirio Díaz entregó las tierras, las aguas, los ferrocarriles, las minas. Entonces, cuando se habla de neoliberalismo, para nosotros el antecedente es el porfiriato, por eso hablamos que es neoporfirismo. Entonces, este modelo adquiere su auge en la época de Salinas, que es cuando entrega todas las empresas públicas, que ustedes ya conocen, a particulares, todos los bancos, y esa política es respaldada por el PAN, aunque se pelean y dicen, no fue que yo me adherí a tu política, dicen los panistas, es que esa era mi política y tú la aceptaste. El caso es que coinciden y yo sostengo que con Salinas en el 88 surge el PRIAN y ya conocen ustedes la historia. Se van juntos en todo, aprueban el FOBAPROA juntos. ¿Qué fue el FOBAPROA? Pues fue convertir las deudas privadas de unos cuantos, de los de arriba, en deuda pública. Y todas las reformas a la Constitución que se hicieron desde Salinas hasta finales del 2018, todas, hasta el llamado Pacto por México, se votaron en el Congreso por el PRI y por el PAN. Todas. Porque se ajustó el marco jurídico, la Constitución, a la política neoliberal de despojo, de pillaje, que empobreció al pueblo. También es importante que se sepa que por esa política nos saquearon como no había sucedido nunca en la historia. No se puede comparar el saqueo colonial de 3 siglos, se quedó corto con relación al saqueo que se llevó a cabo en 3 décadas de la aplicación de la política neoliberal. No olvides tu me gusta en este video, suscribirte y activar la campanita en Notamex detrás de los famosos y mexicanos con AMLO, para que te sigas manteniendo informado de la transformación del país. Aquí te dejo un video que te puede interesar. Nos vemos en la siguiente.